Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, jóvenes estudiantes, futuros alumnos de CONALEP Tamaulipas. Vamos a iniciar un video de preparación para el examen Exani 1 de Ceneval. Con esta herramienta pretendemos ayudarles en su preparación para que puedan sortear con éxito esta primera evaluación de ingreso. Queremos darle de antemano la bienvenida a todos ustedes a la mejor institución de nivel medio superior que existe en el estado de Tamaulipas, el CONALEP Tamaulipas. Tenemos 8 planteles: Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, Mante, Tampico. En las 8 principales ciudades del estado tenemos planteles CONALEP, a los cuales ustedes se van a integrar. Gracias por decidir ingresar con nosotros. Estamos seguros que van a salir siendo los mejores bachilleres técnicos en el estado de Tamaulipas. CONALEP ha ganado premios estatales, premios nacionales y premios internacionales, y le ha valido hoy por hoy ser la institución mejor evaluada del estado de Tamaulipas. A esta institución van a ingresar. El trabajo que hoy verán es una compilación de videos, de información, de capacitación que sus futuros maestros con mucho cariño han preparado para ustedes, porque queremos que estén con nosotros, porque queremos que tengan éxito en la vida, porque queremos que el Exani 1 sea solamente un proceso. Prepárense, que los estamos esperando. Gracias, bienvenidos. Bienvenidos a CONALEP Tamaulipas, al curso de preparación para el examen de ingreso. En esta ocasión abordaremos el tema de pensamiento matemático, el cual se divide en 6 subtemas, los cuales son fracciones, razones y proporciones, álgebra, ecuaciones de primer grado, teorema de Pitágoras, área, perímetro y volumen, y serán impartidas por los profesores el ingeniero Ezequiel Santillán Arellano, la máster Yolanda Rodríguez García, la ingeniero Esmeralda Tamés, la ingeniero Julia Soto Ramírez, la máster Ledia López Álvarez, la química Alberta Leticia Bueno Salinas. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Tener a la mano lápiz y cuaderno para que realices anotaciones. No uses calculadora, ya que el día del examen de admisión no se te permitirá utilizarla. Poner atención en las instrucciones que se te dará en cada uno de los problemas. Además, al final de este video te proporcionaremos la bibliografía para los temas expuestos, en las cuales te podrás apoyar. Te invitamos a poner en práctica lo aprendido y a utilizar el simulador del examen Ceneval Exani 1 en la siguiente dirección. ¿Qué es una fracción? Me ayudan a leer. Número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Se representa con una barra oblicua u horizontal que separa la primera cantidad, el numerador, de la segunda, el denominador. 1/3 y 5/9 son fracciones. Este es el numerador y este el denominador. Por ejemplo, si yo tengo 3 balones, 1, 2, 3, 1/3, 1 es mío y 2 no lo son. Simplificación de fracciones o fracciones equivalentes. Tenemos 8 medios. Vamos a buscar la fracción equivalente a 8 medios. Y para esto tenemos que buscar un número que divida a los dos elementos de la fracción. ¿Qué número sería? Vemos que para este caso en específico es el 2, ya que este número divide a los dos números que componen la fracción. 8 entre 2, 4. 2 entre 2, 1. Esto quiere decir que la fracción equivalente de 8 medios es 4 enteros. Y ya no lo podemos simplificar porque ya no hay un número que divida al 4 y al 1.
y esta es la fracción equivalente más sencilla de 8 medios. Ahora vamos a encontrar las fracciones equivalentes de las siguientes fracciones: 8/12 y 9/27. Vemos que la primera fracción es par, porque el 8 y el 12 son pares, y la siguiente fracción de abajo, la segunda, es impar, porque el 9 y el 27 son números impares. Vamos a empezar a sacar las fracciones equivalentes de 8/12. Tenemos que, si dividimos entre 2 cada uno de los números, si se puede, entonces vamos a dividir primeramente entre 2 cada uno de los elementos. 8 entre 2 es igual a 4 y 2 entre 2 es igual a 6. Vemos que todavía esta fracción se puede simplificar todavía aún más, porque vemos que el 4 y el 6 también se puede dividir entre 2. Entonces vamos a seguir dividiendo entre 2. 4 entre 2 es 2. 6 entre 2 es 3. 2/3. Vemos que ya ahí ya no se pueden simplificar más, porque el 2 y el 3 pues no pueden dividirse por el mismo número, porque uno es par y el otro es impar. Entonces vemos que 2/3 es la fracción más pequeña, más sencilla de estas tres fracciones equivalentes. Y tenemos que la fracción de 8/12 tiene como fracción equivalente a 4/6 y 2/3. Y ese sería el resultado de la reducción de fracciones equivalentes, que es la más sencilla. Ahora vamos a ver la fracción impar. Aquí vemos que 9 y 27 son múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9 y 3 por 9 es 27. Entonces, si dividimos entre 3, 9 entre 3, vamos a dividir entre 3 este. 9 entre 3 da a 3. Ponemos la rayita y vemos que 27 entre 3 da 9. Ya simplificamos la primera vez. 3/9. Vemos que ahí todavía se puede dividir, no entre 2, no entre 1, sino entre 3. Vamos a seguir dividiendo entre 3. Entonces, 3 entre 3 va a ser igual a 1. Y 9 entre 3 va a ser igual a 3. Y entonces aquí vemos que la fracción ya no se puede simplificar más, porque 1 no puede ser dividido entre 3, ni en lo que divide entre 3 puede dividir al 1. Entonces 1/3 es la fracción equivalente más pequeña, más sencilla, que podemos encontrar de estas tres fracciones. Entonces 9/27 tiene como fracción equivalente a 3/9 y 1/3. Aquí pudimos haberlo hecho directo, es decir, haberlo dividido entre 4 en lugar de 2 primero y luego otra vez entre 2, y lo hubiéramos hecho directo, porque 8 entre 4 da 2 y 2 entre 4 da 3, y esto hubiera sido de una forma directa. Y como ya les dije, también es válido. Y acá abajo también con la fracción impar. Podemos haberlo hecho directo. En lugar de dividir entre 3 y luego otra vez entre 3, sino dividir directamente entre 9. Porque 9 entre 9 es 1. Y 27 entre 9 es 3. Y esos dos resultados los hubiéramos podido sacar
de forma directa sin haber hecho las otras dos operaciones como se mostró anteriormente. Suma de fracciones con mismo denominador. En la suma de fracciones con mismo denominador quiere decir que este numerote de abajo, que es el denominador, va a pasar de este lado igual como es su número. En la parte de arriba también van a pasar igual. Nada más hay que estar aquí al pendiente del signo para ponerlo también igual. 3 más y este número también pasa igual. Esto es igual. Vamos a hacer la suma. 3 más 8 son 11. Ahora vamos a buscar a ver si se puede simplificar más. Vemos que no, que ya no se puede simplificar más porque no hay ningún número que divida al 11 y al 7. Así que este es el resultado de la suma de 3 séptimos más 8 séptimos. Quiere decir que fueron 11 séptimos. Vamos a realizar el de abajo. 6 quintos más 9 quintos. Aquí ya sabemos que el numerador, los numeradores de arriba pasan iguales sin olvidar su signo. Y en este caso es de suma. Y en la parte de abajo es el mismo denominador, que es el 5. Ya nada más realizamos la suma. 9 más 6 es 15. Y el 5 pasa igual. Vamos a ver a simplificar. Vemos que el 15 y 5, pues sí se pueden simplificar, porque el 15 lo divide en 5 y el 5 se divide en sí mismo, y entonces se puede simplificar más. Va a ser igual a 5 entre 5, 3. Y 5, este lo vamos a dividir entre 5. Y 5 entre 5, pues eso. Quiere decir que la fracción equivalente más pequeña, más sencilla de esta suma es 3 enteros. Y este sería el resultado, porque ya no se puede simplificar más. Suma con diferente denominador. Aquí el procedimiento va a ser un poco diferente y es como sigue. Se va a multiplicar los denominadores y se van a poner en la parte de abajo. Luego el numerador de la primera fracción se va a multiplicar por el denominador de la segunda fracción y se va a poner en la parte de arriba. Aquí. Después multiplicamos el denominador por el numerador de la siguiente fracción
y lo vamos a poner en la parte de este lado. Vamos a hacerlo 7 por 9, 63. 3 por 9, 27. Signo de más. 7 por 8, 56. Vamos a proceder a la suma. Va a ser igual a 63 abajo. 27 más 56, 83. Vamos a buscar a ver si se puede dividir. Vemos que el 83 solamente se puede dividir entre él mismo y entre 1. Entonces, quiere decir que este es el resultado de la suma de 3 séptimos más 8 novenos. 83 entre 63. Vamos a hacer el de abajo. Va a ser igual. Ya no voy a poner lo que puse arriba porque ya sabemos. Ya nada más vamos a ver que 8 por 7, 56. Y recordemos que luego multiplicamos 6 por 7, 42. Vemos que el signo es más. Y luego 8 por 9, 72. Vamos a hacer el 7 bien. Ahí está. Va a ser igual. Vamos a sumar. El 56 pasa igual. 42 más 72, 114. Vamos a ver si podemos reducir aún más. Vemos que 114 se puede dividir entre 2 y el 56 también. Entonces vamos a dividir cada uno de ellos entre 2. Y eso va a ser igual. 114 entre 2, 57. 56 entre 2, 28. Vamos a ver si se puede reducir aún más. Vemos que ya no. Porque 57 y 28 ya no se pueden dividir. O sea, que se dividan y que salga lo mismo. Por el mismo número. Entonces eso quiere decir que este es el resultado de la suma de 6 octavos más 9 séptimos, porque ya no se puede reducir aún más. Resta con diferente denominador. Vamos a hacer la resta de 3 octavos menos 5 séptimos. Ya sabemos, es el mismo procedimiento que la suma. Va a ser igual, nada más que ahora va a ser restado. 8 por 7, 56. Y luego el de arriba por el de abajo. 3 por 7, 21. El signo es el menos. 8 por 5, 40. Y esto va a ser igual. Vamos a proceder a hacer la resta. 21 menos 40 son menos 19. Encontramos que aquí ya no se puede simplificar. Así que el resultado de
3 octavos menos 5 séptimos es igual a menos 19 entre 56. Vamos a ver la siguiente resta. 2 tercios menos 1 cuarto. Va a ser igual, se hace el mismo procedimiento de arriba. 3 por 4, 2. Luego 2 por 4, 8. Menos 3 por 1, 3. Procederemos a hacer la resta. El 12 pasa igual. Y 8 menos 3 vemos que es 5. Y aquí ya no se puede simplificar. Así que 5 doceavos es el resultado de la resta de 2 tercios menos 1 cuarto. Y esta aquí sería la resta con diferente denominador. Multiplicación de fracciones. Antes de explicar esta multiplicación, vamos a hablar acerca de la forma en que se está representando aquí la multiplicación. Estamos acostumbrados comúnmente a utilizar lo que es la X para multiplicar y anotarlo en el cuaderno. Pero aquí vamos a conocer, o a lo mejor ya conocen, que también la otra forma que se puede representar una multiplicación dentro de las matemáticas es con un punto. Aquí me está diciendo que 2 tercios está multiplicando a 4 quintos. Y también los símbolos de agrupación, que son los paréntesis, también cuando no llevan un signo en medio, quiere decir que están multiplicando. En este caso aquí se está multiplicando 3 medios por 2 tercios. Una vez ya explicado esto, vamos a explicar ahora sí lo que es la multiplicación. La multiplicación se hace directo. Esto es igual a 2 por 4, se multiplica el numerador por el segundo numerador y se pone arriba, que es 8. Luego 3 por 5, 15. Vemos que 2 tercios por 4 quintos da un resultado de fracción de 8 quinceavos. Y vemos que ya no se puede simplificar y este es el resultado de esa multiplicación. Ahora vamos a ver que sigue. 3 medios por 2 tercios. Aquí tenemos que 3 por 2 es 6. Y 2 por 3 es 6 también. Y aquí vemos que se puede simplificar porque el 6 se puede dividir entre el mismo y queda en 1. Entonces aquí sería igual, la simplificación sería que 6 entre 6 es igual a un entero. Y este sería el resultado de multiplicar 3 medios por 2 tercios. División de fracciones. Aquí tenemos dos formas para hacer divisiones de fracciones. Tenemos esta forma tradicional, por así decirlo, y la división compuesta. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas. La división en esta forma se utiliza el proceso de zigzag, es decir, se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y se pone arriba.
En este caso aquí sería 16. 2 por 8, 16. Que fue 2 por 8 y se pone acá. Luego hacemos zigzag de 5 por 3 y lo ponemos en la parte de acá. 5 por 3 sería lo que es 15. Y vemos que aquí ya no se puede simplificar. Entonces la multiplicas, esta división viene siendo 16. La división compuesta se llama compuesta porque tiene una fracción arriba y otra abajo de la división. En esta parte de la división compuesta se utiliza lo que se llama la ley de la herradura, que significa que se multiplica extremos por extremos y se anotan en la parte de arriba de la línea, y luego medios por medios y se anotan en la parte de abajo de la división. En este caso sería 2 por 5, 10. Luego 3 por 4, 2. Esto va a ser igual, vemos que sí se puede simplificar, se puede dividir entre 2. Entonces 10 entre 2 va a ser igual a 5. Tenemos la línea. 12 entre 2 va a ser igual a 6. Y vemos que aquí ya no se puede simplificar. Entonces la división de 2 tercios entre 4 quintos da un resultado de fracción de 5 sextos. Y esa es la fracción más sencilla en la que se puede simplificar. Bueno, y esto sería todo por mi parte de hablando de operaciones básicas con fracción. Los temas que he preparado para ti son razones, proporciones y porcentajes. Empezamos. ¿Qué es una razón? Una razón es el cociente entre dos números enteros comparables entre sí. Por ejemplo, si en un grupo hay 8 niños y 16 niñas, entonces se puede comparar de la siguiente manera, diciendo que por cada 8 niños hay 16 niñas. Y esto ya se convirtió en una razón porque estamos comparando dos números y los estamos escribiendo como fracción 8 sobre 16. Obviamente se puede simplificar y nos queda 1 sobre 2 o un medio. Y el número de arriba nos va a indicar cómo se puede leer esto. Que por cada 8 niños hay 16 niñas. O bien, por cada niño hay 2 niñas. O, en términos más coloquiales, podemos decir que hay la mitad de niños con respecto a las niñas. O bien, podemos compararla al revés, las niñas con respecto a los niños. Escribimos arriba el 16 y abajo el 8 y simplificamos. En este caso me queda 2, lo cual me indica que hay el doble de niñas con respecto a los niños. Ahora continuamos con la definición de proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones y al acomodarlas debe cumplir lo siguiente, que al multiplicar en forma de cruz
los resultados sean iguales. Por ejemplo, tenemos 2/3 igualado a 4/6. Esta sí es una proporción porque al multiplicar las dos diagonales tenemos que 2 por 6 es igual a 12, 3 por 4 es igual a 12 y como 12 es igual a 12, entonces sí es una proporción. En cambio, tenemos 2/3 igualado a 6/4. Esta no es una proporción porque al multiplicar las diagonales tengo que 2 por 4 es igual a 8 y 3 por 6 es igual a 18. Y como 8 no es igual a 18, entonces esta no es una proporción. A continuación hablaremos de la proporción directa, a más o a menos menos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una proporción directa es cuando las razones se relacionan de manera directa. Esto te lo explico mejor con un ejemplo. Si compramos 5 chicles por 10 pesos y queremos saber el costo de un solo chicle, por lógica deducimos que el precio que pagaríamos sería menor a los 10 pesos. Por el contrario, si queremos comprar 50 chicles, entonces pagaríamos más, es decir, a más chicles, más dinero, a menos chicles, menos dinero. A eso me refiero con a más o a menos menos. Ahora tenemos la proporción inversa, a más menos o a menos más. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una proporción inversa es cuando las razones se relacionan de manera inversa. Esto te lo explico con un ejemplo. Si 4 carpinteros terminan un trabajo en 10 días, 8 carpinteros lo deberían de terminar en menos días. Es decir, a más carpinteros, menos días de trabajo. O bien, a menos carpinteros, más días de trabajo. A eso me refiero cuando digo a más menos o a menos más. El método que vamos a utilizar para resolver problemas de proporciones, seguro ya lo conoces, se llama regla de 3. Este método se utiliza cuando conocemos 3 de 4 cantidades relacionadas proporcionalmente y que nos permite encontrar el valor de la cantidad desconocida. Enseguida te explico el planteamiento de las cantidades y la manera de resolver la regla de 3, que va a depender si es proporción directa o proporción inversa. Bien, en este ejemplo se trata de proporción directa. Dice, si 20 lápices cuestan 60 pesos, ¿cuánto cuestan 5 lápices? Es proporción directa porque a menos lápices voy a pagar menos dinero. Entonces, planteo la regla de 3 de la siguiente manera. Conozco 3 datos. 20 lápices cuestan 60 pesos. Entonces, coloco en el mismo renglón 20 y 60. Me preguntan que cuánto cuestan 5 lápices. Entonces, el 5 lo coloco debajo del 20 porque se refiere a los lápices. Ya que tengo los 3 datos conocidos, enseguida del 5 no conozco la cantidad a pagar. Entonces pongo una X. Ya que está planteada la regla de 3, porque tengo 3 datos conocidos, entonces, como sé que es proporción directa, lo que voy a hacer es multiplicar en diagonal los datos que conozco, el 5 y el 60. Y lo voy a dividir
entre 20, que es el otro dato conocido. Entonces, X es 5 por 60 entre 20. La respuesta es 15 pesos. Bien, ahora tenemos un ejemplo de proporción inversa. Dice, si 4 obreros terminan una excavación en 48 horas, ¿en cuánto tiempo la terminarán 6 obreros? Sabemos que es proporción inversa porque a más obreros deben terminar la excavación en menos tiempo, o sea, a más menos. Entonces, ya que identificamos qué tipo de proporción es, vamos a plantear la regla de 3 con los datos conocidos. Nos dijeron que 4 obreros terminan en 48 horas. Entonces, en el primer renglón escribo 4 y enseguida el 48. Y me preguntan el tiempo en el que terminarán 6 obreros. Entonces, debajo de obreros pongo el 6 y enseguida del 6 pongo una X porque esa es la incógnita que tengo que despejar. Entonces, como es proporción inversa, la manera de resolver esta regla de 3 es multiplicando derechito el primer renglón, o sea, 4 por 48 y voy a dividir entre el 6 que me quedó solito. Entonces, para este caso, X es igual a 4 por 48 entre 6 y la respuesta es 32 horas. Continuamos con el siguiente tema, porcentajes. Como recordaremos, el porcentaje de una unidad simboliza las partes que se toman de esta como si estuviera dividida en 100 partes iguales. Frecuentemente, los resultados en razones y proporciones se relacionan con porcentajes, ya que es otra forma de expresar qué parte es una de otra. Existen diferentes formas de resolver problemas de porcentajes, pero en esta ocasión seguiremos resolviéndolos con la regla de 3 que recién acabamos de estudiar. Por ejemplo, Ana acertó el 85% de las preguntas de un examen de inglés. Si el examen tenía un total de 160 preguntas, ¿a cuántas preguntas acertó? Primero, identificamos los datos y los colocamos en la regla de 3, es decir, las 160 preguntas del examen son el 100%, y eso se escribe en el primer renglón. Después, en el segundo renglón, escribimos primero una X en la columna de preguntas porque es el dato que no conocemos. Enseguida, como nos indica el problema, sabemos que Ana acertó el 85% de las preguntas y ese porcentaje lo colocamos debajo del 100 a un lado de la X. Y con esto ya queda planteada la regla de 3, la cual se va a resolver como se resuelven los problemas de proporción directa, es decir, multiplicando en diagonal y dividiendo entre el número que me queda solo. ¿Por qué es proporción directa? Pues porque a más aciertos, más porcentaje, o a menos acierto, menos porcentaje. Ahora resolvemos, multiplicamos 160 por 85 y dividimos entre 100 y obtenemos el resultado que es 136 preguntas correctas. A continuación, te propongo que resuelvas los siguientes problemas de proporción directa, proporción inversa,
y porcentajes. Aquí te muestro las respuestas de los problemas que acabas de realizar. Si tus respuestas se encuentran en esta lista, quiere decir que lo has hecho correctamente. Felicidades. Felicidades. Álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. Clasificación de las expresiones algebraicas. Monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, por ejemplo, 3a menos 5b, x. Polinomio es una expresión algebraica que consta de más de un término, por ejemplo, a más b, a más x menos y, x cúbica más 3y menos z. Términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales las letras afectadas de iguales exponentes. Por ejemplo, 2a y a, menos 2b y 8b, menos 4a cuadrada b a la 5 y 7a cuadrada b a la 5, 5x a la 6 y menos 7x a la 6. Reducción de términos semejantes. Es una operación que tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos semejantes. A continuación, veremos un video con varios ejemplos de reducciones de términos semejantes. Vamos a empezar con la reducción de términos semejantes. Aquí, por ejemplo, tenemos 5a más 7a. Como son semejantes, se pueden sumar 5 más 7, 12, y a pasa exactamente igual. Aquí en este ejemplo tenemos 3m cuadrada n cuarta menos 5m cuadrada n cuarta. Como son semejantes uniliterales, ¿qué quiere decir? Que lo puedo reducir. 3 menos 5 menos 2. M cuadrada n cuarta pasa exactamente igual. En este ejemplo tengo xy cuarta y xy cuarta. 7 más 3, 10 xy cuarta. ¿Por qué no tomé en cuenta este? Porque no tiene las mismas literales. Entonces pasa exactamente igual. En el siguiente ejemplo tengo menos 3a y ya no tengo ninguna término igual. Pasa menos 3a igual. Tengo más 4ab. ¿Tengo otro término semejante? Sí, sí lo tengo. Más 4 menos 1 queda más 3ab. Menos 2b más 5b son términos semejantes, lo puedo reducir. Me queda más 3b. En el siguiente ejemplo, tengo paréntesis. Estos paréntesis, ¿qué me van a indicar? Aquí 4a quinta más 7 pasa igual. Este signo me afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Aplico la de los signos. Menos por más, menos 3a quinta. Menos por más, menos b. Ahora sí, después de esto, yo puedo reducir mis términos iguales. Tengo a quinta y menos 3a quinta. Me queda a quinta. El 7 no tiene ningún término semejante y b tampoco. Obviamente poniéndolo en orden alfabética me quedaría a quinta menos b más 7. Estos son unos ejercicios para que puedas practicar la reducción de términos semejantes. Estos son los resultados de la reducción de términos semejantes para que puedas comparar con tus respuestas. Multiplicación, monomios y polinomios. Para poder empezar a trabajar con la multiplicación, debemos recordar la importancia de la ley de los signos. Más por más da más, menos por menos da más.
Más por menos da menos y menos por más da menos. Ley de los exponentes. Para multiplicar potencias de la misma base, se escribe la misma base y se le pone por exponente la suma de los exponentes de los factores. Por ejemplo, a cuadrada multiplica a cúbica. Ahí la base sería a y los exponentes de cada uno es 2 y 3. Sumando 2 y 3 me queda 5. Entonces mi resultado de la multiplicación sería a la 5. Casos de multiplicación. Monomios. Se multiplican los coeficientes y a continuación de este producto se escriben las letras de los factores en orden alfabético, poniéndole a cada letra un exponente igual a la suma de los exponentes que tengan los factores. El signo del producto vendrá dado por la ley de los signos. A continuación veremos un video con un ejemplo de multiplicación monomios por monomios. Vamos a empezar con las multiplicaciones de monomios. Primer paso, empezamos por la ley de los signos. Menos por más, menos. Y luego el segundo paso sería multiplicar los coeficientes. 2 por 3, 6. Al multiplicar los literales, sus exponentes se sumarían. Me queda que a cuarta por a cúbica sería a 7. 4 más 3, 7. En el segundo ejercicio, más por más, más. Acuérdense que no se pone. 7 por 3, 21. X por X, X cuadrada. Y Y pasaría exactamente igual. En el tercer ejercicio, menos por más, menos 2 por 7, 14. A cuadrada y A quinta, a la 7. Y B por B, B cuadrada. Siguiente ejercicio, más por más, 2 por 7, 14. X por X quinta, X sexta y Y pasa igual. Último ejercicio, menos por más, menos 5 por 3, 15. Aquí, como no son iguales las literales, pasaría a B, que es en orden alfabético, X cuadrada, Y cuarta. Monomios por polinomios. Se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio, teniendo en cuenta en cada caso la regla de los signos y se separan los productos parciales con sus propios signos. A continuación veremos un video de un ejemplo de multiplicación monomios por polinomios. Multiplicación de monomio por polinomio. ¿Qué significa esto? Que el término del monomio va a multiplicar a cada término que pertenece al polinomio. Ok, paso número 1, ley de los signos. Menos por más, menos. Paso número 2, multiplicar coeficientes. 4 por 2, 8. Y paso número 3, multiplicar las literales. Recordando que cuando multiplicas una literal, sus exponentes se suman. Por ejemplo, aquí mi literal es A. Aquí tengo 1 como exponente y 2 como exponente. 1 más 2, 3. Entonces me queda que A por A cuadrada me da igual a A cúbica. Ahora sí, sigo con la siguiente literal. B cuadrada por B, B cúbica. Empiezo con el segundo término del polinomio. Menos por menos, más. 4 por 3, 12. A por A cuadrada. B cuadrada por B, 2 más 1, 3. Una vez habiendo terminado el segundo término, empiezo con el tercer término del polinomio. Menos por más, menos. 4 por 5, 20. Como el 5 no tiene literales, me pasa A y B exactamente igual.
En el segundo ejercicio es exactamente lo mismo. Ley de los signos, más por más. 2 por 7, 14. X por X cuarta. Mi literal es X. 1 más 4, 5. El segundo término del polinomio. Más por más. 2 por 1, 2. ¿Por qué puse ahí un 1? Acuérdense que cuando una literal no tiene un número que la anteceda, significa que es 1. ¿Ok? Después, multiplico mis literales. Como aquí no tengo A pasa igual. X por X, X cuadrada. Más por más. 2 por 9, 18. Y como este 9 no tiene ninguna literal, X pasa exactamente igual. Polinomios por polinomios. Se multiplican todos los términos del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio, teniendo en cuenta la ley de los signos, y se reducen los términos semejantes. A continuación, veremos un ejemplo de la multiplicación polinomios por polinomios. Comenzamos con la multiplicación de polinomio por polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos del primer polinomio multiplicarán a cada término del segundo polinomio. Comenzamos con 4x, que es el primer término del primer polinomio. Ley de los signos, más por más. 4 por 3, 12. X por X, X cuadrada. Más por más. 4 por 5, 20. Como X y Y no se repiten, pasa exactamente igual. Continuamos con el segundo término del primer polinomio. Menos por más, menos. Y por 3x sería 3xy. Menos por más, menos. Y por 5y, 5y cuadrada. Una vez teniendo este resultado, puedo observar que tengo términos semejantes que serían x y y. ¿Qué hago? Reduzco. 12x cuadrada pasa igual, más 20 menos 3, más 17xy, menos 5y cuadrada. En nuestro segundo ejercicio, podemos ver que el segundo polinomio tiene 3 términos. ¿Qué sucede? Exactamente lo mismo. Multiplicamos el primer término del primer polinomio por los 3 términos del segundo polinomio. Y después multiplicamos nuestro segundo término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Comenzamos. 5 por 3, 15. A por A cuadrada. Más por menos, menos. 5 por 4, 20. A y B no se repiten, pasa exactamente igual. Más por más. 5 por 7, 35. Y como A no se repite, pasa exactamente igual. Continuamos con nuestro segundo término. Más por más. B por 3A es 3. A y B no se repiten, pasa exactamente igual. Más por menos, menos. B por 4B, 4B cuadrada. Más por más. 7 por 1 es 7. ¿Por qué 1? Acuérdense que cuando una literal no tiene un coeficiente es 1. Me queda 7 y B no se repite, pasa exactamente igual. Exactamente lo mismo del ejercicio pasado. Veo que se puede reducir. Términos semejantes. AB, AB. Empiezo. 15A cuadrada menos 20 más 3AB menos 17AB más 35A menos 4B cuadrada más 7B. Estos son ejercicios que te ayudarán a practicar los diferentes tipos de multiplicaciones.
Estos son los resultados de los ejercicios anteriores para que puedas verificar si tus multiplicaciones están correctas. Ecuaciones de primer grado. Quiero iniciar con la definición de una ecuación. Una ecuación es una igualdad con una o varias incógnitas que se representan con letras. A esas letras también les llamamos variables. Las ecuaciones están formadas de esta manera. Generalmente, primer miembro es igual a segundo miembro. Y para resolver una ecuación, esa solución va a ser el valor o los valores que hacen que esta igualdad se cumpla. Es decir, que los valores que tengamos que poner aquí en el primer miembro sean iguales al segundo miembro. Puede ser una o más incógnitas, eso es lo que vamos a estudiar. Iniciamos con las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Para resolverlas se aplican ecuaciones equivalentes con operaciones elementales. ¿Cuáles son esas? Las que ya conocemos: suma, resta, multiplicación y división. Esas operaciones se deben aplicar a ambos miembros, al primero y al segundo, hasta obtener el valor de la incógnita. Iniciamos con el primer ejemplo. Dice, encuentra el valor de x en la siguiente ecuación. 2x más 3 es igual a 7. Tal vez algunos de ustedes puedan hacerlo mentalmente, pero vamos a ver el procedimiento. Este procedimiento, esta solución, se va a aplicar incluso para los problemas más complejos. Dice aquí, se agrupan los términos que contienen a la incógnita en el primer miembro y las constantes en el segundo, y luego se aplican las operaciones que correspondan. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo dejar en el primer miembro, en este lado, solamente lo que tienen las letras, y lo que no tiene letras lo vamos a pasar al segundo miembro. En este caso tenemos 2x más 3 es igual a 7. El más 3, este 3 no tiene letras como la x, entonces vamos a pasarlo al segundo miembro con la operación contraria. Eso es muy importante. Si aquí está sumando, va a pasar restando. Luego vamos a resolver esta operación. 7 menos 3 es igual a 4. De manera que ahora tenemos 2x es igual a 4. Nosotros necesitamos saber cuánto vale una sola x. Este 2 lo que está haciendo es multiplicar a la x. Todos los números que estén seguidos de letras van a estar multiplicando. Entonces van a pasar dividiendo. Ahora tenemos x es igual a 4 entre 2. Hacemos la división. 4 entre 2 pues nos va a dar 2. Y ese va a ser el valor de la x. Si nosotros quisiéramos comprobar que de verdad esta solución que encontramos es correcta, lo único que tenemos que hacer es sustituir este valor que ya encontramos para la x en la ecuación original, que era esta. 2x más 3 es igual a 7. Aquí lo tenemos. Y donde estaba la x, ahora voy a poner 2, que es el valor que le asignamos. 2 por 2, porque está multiplicando, más 3 me debe de dar 7. 2 por 2 son 4, más 3, pues son 7. Y aquí ya se cumple la igualdad. Tenemos otro ejemplo. Ahora la variable o la incógnita se llama m. Dice m menos 25 es igual a 3m menos 5. Hay que encontrar cuánto vale la m para que se cumpla la igualdad. Hacemos lo mismo. Lo que tiene letras o variables van a quedar en el primer miembro y lo que no tiene va a quedar en el segundo miembro. Cumpliendo las reglas. Aquí tenemos, por ejemplo, 3m en el segundo miembro. Aunque no tenga un signo, es positivo, entonces está sumando las 3m. Las voy a pasar restando. Y ya no tengo nada que tenga letra, entonces pongo el igual y ahora tenemos el menos 5 que ya estaba. Y de este lado, en el primer miembro, tenía un menos 25. Está restando, por lo tanto lo voy a pasar sumando. Ahora tenemos m menos 3m es igual a menos 5 más 25. Hacemos las operaciones. Aquí vamos a aplicar la ley de signos. Dice la ley de signos que si tengo dos cantidades con signos diferentes, debo de restarlas y dejar el signo del mayor. Por lo tanto, si aquí tengo 3 menos 1, voy a tener 2. Y el signo del mayor pues sería menos. Me quedan menos 2m es igual a menos 5 más 25. Nuevamente la ley de signos dice que los reste, me va a quedar 20. Pero como aquí el mayor es 25, queda más 20 o positivo. Entonces tenemos menos 2m es igual a 20. Nuevamente, si yo quiero solamente la m, el menos 2, aunque tenga el signo menos, está multiplicando la m. Por lo tanto va a pasar dividiendo.
Ahora voy a tener m es igual a menos 20 entre menos 2, hacemos la división, ley de signos nuevamente, más entre menos es menos, y 20 entre 2, 10. Así que el resultado de esta ecuación sería m es igual a menos 10. Y si quiero comprobarlo, voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Vamos a poner en lugar de la m el valor que le asignamos, que en este caso es menos 10. Así que tendríamos m menos 25. Voy a poner menos 10 menos 25. Luego dice 3m, voy a multiplicar 3 por menos 10 y bajo el menos 5. Hago las operaciones necesarias, menos 10 menos 25 son signos iguales, debemos de sumarlos y dejar el mismo signo, así que nos quedan menos 35. Y en el segundo miembro, 3 por menos 10 serían menos 30, y menos 30 menos 5 nos va a dar menos 35. Nuevamente se comprueba que este resultado que pusimos aquí es correcto. Continuamos ahora con las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones, en este caso de primer grado, que deben satisfacerse de forma simultánea. Primero, se le llama sistema de ecuaciones porque ya va a estar formado por más de una ecuación. En este caso, en lo que nosotros vamos a ver, por dos ecuaciones. Y dice que deben satisfacerse de forma simultánea. Esto quiere decir que deben cumplirse al mismo tiempo. Los valores que le asignemos a las variables deben de cumplirse tanto para la primera ecuación como para la segunda. Para resolver este tipo de ecuaciones con dos incógnitas existen diferentes métodos. Tal vez ustedes recuerden alguno que hayan visto en la secundaria. Existe el método de sustitución, de igualación, de reducción, incluso el método gráfico. Por ahora vamos a iniciar con el método de reducción. Vamos a ver este método de reducción porque se ocupa lo que acabamos de ver con las ecuaciones de una incógnita. Aquí está resumido en 3 pasos lo que se tiene que hacer. Primero dice voy a multiplicar las ecuaciones por un número clave, ahorita les voy a explicar cuál es ese número clave, y sumar esas ecuaciones resultantes. Luego debemos eliminar una de las variables y resolver la ecuación que me va a quedar. Si ya eliminé una, pues me va a quedar una con una sola incógnita o una sola variable. Y por último, voy a sustituir el valor anterior, el valor de la incógnita que encontré primero, en una de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la segunda incógnita. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí iniciamos, tenemos un sistema de ecuaciones que dice 3x más 4y es igual a 11 y x menos 2y es igual a 7. Debo de encontrar qué valores voy a poner a la x y a la y en las dos ecuaciones y que las dos se cumplan. Y vamos a aplicar el procedimiento que les menciono, que es el método de reducción. Lo primero que dice que tengo que hacer es multiplicar las ecuaciones por un número clave. Aquí en este caso yo quiero eliminar la x, debo de eliminar una de las variables. Ustedes podrían irse también por la y. Pero bueno, yo quiero eliminar la x. Entonces voy a multiplicar las ecuaciones por el número contrario. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí en la primera ecuación tengo 3x, entonces el 3 lo voy a multiplicar por la segunda ecuación. Y en la segunda tengo una x, así que el 1 lo voy a multiplicar por la primera ecuación. Esto es muy importante. Debemos cambiarle el signo a uno de los dos números. ¿Para qué? Para que se puedan eliminar. Al multiplicar menos 3 por x me daría menos 3x. Y 1 por 3x nos va a dar 3x. Si nosotros sumamos eso se van a poder eliminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? Aquí voy a poner 1 por toda la primera ecuación, pues nos va a dar lo mismo. Si multiplicamos 1 por 3x, nos va a dar 3x, 1 por 4y, 4y, y 1 por 11, 11. Y vamos a hacer la segunda multiplicación también. Menos 3 por x nos va a dar menos 3x. Menos 3 por menos 2y nos va a dar más 6y, menos por menos. Y menos 3 por 7 nos va a dar menos 21. Estos resultados, estas ecuaciones resultantes se van a sumar. Si aquí tengo 3x menos 3x, como les mencionaba, se va a eliminar o nos va a dar 0x, ya no las vamos a poner. Luego nos quedamos con 4y y 6y. Como las dos son positivas, las vamos a sumar y nos van a quedar 10y. De este lado tenemos 11 menos 21. Aplicamos ley de signos y nos va a quedar menos 10. Entonces tenemos una ecuación con una incógnita, facilita como las que acabamos de ver. Tenemos entonces que si yo quiero solamente la y, el 10 que la está multiplicando debe pasar dividiendo al segundo miembro. Así que me va a quedar y es igual al menos 10 que ya tenía entre el 10 que acabo de pasar a dividir.
Hago la división y encuentro que y es igual a menos 1. Este es el primer resultado, pero debo de encontrar cuánto vale la x también. El método de reducción me dice que este valor que ya encontré de la primera incógnita lo voy a sustituir en una de las ecuaciones originales, es decir, de estas dos que tenía aquí al inicio, en la que quieran, lo vamos a sustituir y vamos a encontrar el valor de la otra incógnita, en este caso de la x. Yo elegí la primera ecuación, pero pudiera ser la segunda también. Voy a poner 3x más 4, decía la ecuación más 4y, entonces yo voy a poner más 4 por menos 1, porque dije que la y vale menos 1. Es igual a 11, y vamos a ir resolviendo. Más 4 por menos 1 nos va a dar menos 4. Nos quedaría esta ecuación. Luego el menos 4, que está restando, lo vamos a pasar al segundo miembro sumando. Así que nos queda 3x es igual a 15. 11 más 4, 15. Y necesitamos encontrar solamente la x, entonces el 3 que lo está multiplicando va a pasar dividiendo. Tenemos entonces x es igual a 15 entre 3. ¿Cuánto es 15 entre 3? 5. Estos serían los resultados de la ecuación. También podemos comprobarlos. La comprobación sería sustituir el valor de la x y el valor de la y en las ecuaciones originales, en las dos. Es importante que se cumplan las dos igualdades. Aquí está la comprobación. Ya dijimos que x vale 5 y que y vale menos 1. Entonces, cada vez que aparezcan la x y la y, vamos a poner estos valores. Aquí tenemos la comprobación. 3 por 5 nos va a dar 15. 4 por menos 1 nos va a dar menos 4. Y 15 menos 4 nos va a dar 11. Se cumple la primera. Vemos la segunda. La segunda decía x menos 2y es igual a 7. Como según nosotros la x vale 5, ponemos 5 menos 2 por menos 1, que es el valor que le asignamos a la y nos debe de dar 7. Menos 2 por menos 1 nos va a dar más 2, y 5 más 2, 7. Se cumple, entonces esta solución es correcta. Tenemos otro ejemplo. Ahora tenemos 2x más 5y es igual a 19 y 3x menos 4y es igual a menos 6. Nuevamente hay que encontrar cuánto vale la x y cuánto vale la y que las dos ecuaciones se cumplan. Vamos a poner aquí. Ahora tengo 2x en la primera ecuación, entonces voy a poner 2 en la segunda. Luego tengo 3x en la segunda ecuación, voy a poner el 3 en la primera y le pongo el signo negativo a una de las dos. No importa cuál, pero a una. En este caso yo se lo puse otra vez a la segunda ecuación. Vamos a hacer las multiplicaciones. 3 por 2x me va a dar 6x. Luego 3 por 5y me va a dar 15y. Y tenemos 3 por 19, eso nos daría 57. Luego la segunda multiplicación, menos 2 por 3x, nos va a dar menos 6x por el signo. Menos 2 por menos 4y nos va a dar 8y. Y menos 2 por menos 6 nos va a dar 12. Estos salen positivos porque menos por menos es más. Nuevamente el 6x y el menos 6x se eliminan. Nos quedarían 0, no lo ponemos y hacemos la suma de la y. 15y más 8y nos va a dar 23y. Y 57 más 12 resulta en 69. Quiero solamente la y, así que el 23 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces tenemos y es igual a 69 entre 23. Si hacemos la división vamos a encontrar que y es igual a 3. Esta es la primera respuesta, la primera solución. Lo voy a sustituir en una de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la x. En este caso elegí la primera ecuación. Dice 2x más 5y es igual a 19. Donde decía y, aquí enseguida del 5 voy a poner el valor de la y, que es 3. Entonces tenemos 2x más 5 por 3, 15, es igual a 19. El 15 que quedó sumando va a pasar restando, porque recuerden que debo dejar solamente la x. Entonces tengo 2x es igual a 4. 19 menos 15 nos da 4. Solamente necesito la x. Así que ahora el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, x va a ser igual a 4 entre 2, que es 2. Esta sería la solución de este sistema de ecuaciones. Si queremos comprobarlo, aquí lo tenemos, vamos a cambiar los valores de x y de y por los valores que nosotros encontramos.
2x sería 2 por 2, nos va a dar 4, 5y, 5 por 3, 15, y si sumamos 4 más 15 nos da 19, que se cumple la primera igualdad. Luego vemos la segunda, decía 3x menos 4y, o sea 3 por 2, que nos va a dar 6, 4 por 3 nos va a dar 12, y 6 menos 12 nos va a dar menos 6. Se cumple la segunda igualdad también, por lo tanto este conjunto de soluciones es correcto. Aquí les voy a dejar estos ejercicios de práctica para que ustedes vean qué tanto aprendieron. Pueden pausar el video y tratar de resolverlos, encontrando el valor de cada incógnita según el tipo de ecuación. Y aquí tenemos las respuestas para que ustedes comprueben si lo hicieron bien o si necesitan practicar un poco más. En esta sección hablaremos del teorema de Pitágoras y veremos algunos ejemplos. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es un enunciado que indica la relación existente entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en donde si elevamos al cuadrado cada uno de los dos catetos y sumamos ambos, tendremos una medida igual al cuadrado de la hipotenusa. El teorema de Pitágoras solo se puede aplicar a triángulos rectángulos, recordando que un triángulo rectángulo es aquel que cuenta con un ángulo recto, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados. En la imagen, este ángulo se representa con un cuadrado en color verde. Por lo tanto, veamos si puedes identificar un triángulo rectángulo. Este triángulo rojo representa a un triángulo rectángulo. De ninguna manera, no lo es. ¿Y este otro? Muy bien. Aquí sí podemos observar un ángulo recto, por lo tanto, este sí es un triángulo rectángulo. Espero hayas acertado en ambos triángulos. Ahora identifiquemos los nombres que reciben los lados de un triángulo rectángulo para relacionarlos con la fórmula. Empecemos por el lado más largo y que siempre está al frente del ángulo recto. Este lado se llama hipotenusa. Es la diagonal y se representa con la letra C. Los otros dos lados se llaman catetos y estos forman el ángulo recto. Arbitrariamente se representan con las letras A y B. El enunciado de este teorema establece que, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Observa con mucha atención las imágenes para que puedas comprender el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se utiliza para calcular uno de los dos catetos o la hipotenusa de un triángulo rectángulo en el que conocemos dos de sus lados. Veamos las siguientes imágenes. En esta imagen podemos observar que conocemos los dos catetos y desconocemos la hipotenusa. Sin embargo, en esta otra imagen podemos observar que conocemos la hipotenusa y conocemos un cateto. Nos falta descubrir o calcular el otro cateto. Finalmente, en esta otra imagen observamos que los datos que nos proporcionan equivalen a los valores de los catetos y desconocemos la hipotenusa. Por lo tanto, partiendo de la fórmula del teorema de Pitágoras, si deseas calcular el valor de la hipotenusa, debes usar esta fórmula. Recuérdala muy bien. Sin embargo, si lo que deseas calcular es uno de los catetos, debes usar estas otras dos fórmulas. Para el cateto A,
o para el cateto B. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo tenemos un triángulo rectángulo cuyos datos proporcionados nos indican que el cateto A mide 6 metros y el cateto B mide 10 metros. Lo que se desconoce es el valor de la hipotenusa, es decir, el valor de C. Por lo tanto, la fórmula a utilizar es C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Lo siguiente es sustituir los valores conocidos. El valor de A es 6 y el valor de B es 10. Ahora desarrollamos el cuadrado de cada uno de ellos, es decir, 6 por 6, 36 y 10 por 10, 100. Llevamos a cabo la suma, 136. Y con esto finalizamos la solución, es decir, el valor de C es igual a la raíz cuadrada de 136. Como el valor 136 no tiene una raíz exacta, así podemos dejar la solución. Ahora ya conocemos el valor de la hipotenusa. Tenemos aquí otro ejemplo donde solamente nos proporcionan los valores del triángulo, pero no nos indican a qué letra o qué variable de la fórmula pertenece. Recordando lo que vimos con anterioridad, dijimos que los catetos son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa es la que queda frente a ese ángulo recto. Por lo tanto, ahora conocemos que el valor 5 pertenece a la hipotenusa y el valor 4 pertenece a uno de los catetos y debemos calcular el valor del otro cateto. Lo que significa que arbitrariamente podemos nosotros decidir a qué pertenece ese 4. En este caso decidimos asignarlo al valor A, vamos a buscar el valor B y el 5 sabemos que pertenece a la letra C porque es la que representa la hipotenusa. Ahora sí, sabemos que la fórmula que debemos utilizar es para calcular el cateto B, que es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Sustituimos valores conocidos, es decir, valor de C es 5 y valor de A es 4. Obtenemos el cuadrado, 5 por 5 es 25 y 4 por 4 es 16. Sacamos la diferencia, 25 menos 16 es igual a 9 y ahora sí sabemos que el cateto B es igual a la raíz cuadrada de 9. A diferencia del ejemplo anterior, conocemos la raíz de 9 que es exacta, es un número exacto, por lo tanto seguimos desarrollándola y obtenemos que B es igual a 3, porque 3 por 3 es 9. Leamos el ejemplo. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de esta. Tenemos una imagen que representa este problema. En este ejemplo también podemos observar que las unidades de medida no son las mismas. Por lo tanto, debemos escribirlas todas en metros. Así que 70 centímetros convertidos a metros son o equivalen a 0.7 metros. De tal manera que el triángulo que tenemos es el siguiente. La hipotenusa corresponde a la escalera. Conocemos el cateto B, que equivale a 0.7, y debemos calcular el cateto A. Por lo tanto, la solución es utilizar la fórmula A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Igual que los ejemplos anteriores, sustituimos los valores conocidos. Valor de C es 3, valor de B es 0.7.
3 por 3 es 9 y 0.7 por 0.7 es 0.49. Obtenemos la diferencia, 9 menos 0.49 es igual a 8.51. Por lo tanto, tenemos el valor de la altura, que es igual a la raíz cuadrada de 8.51. Ahora veamos qué tanto has aprendido. Realiza los siguientes ejercicios. El primer ejercicio nos pide encontrar la hipotenusa y tenemos el triángulo en color azul, donde nos proporciona los valores de los catetos 4 y 8 unidades. El segundo ejercicio nos pide encontrar el cateto faltante. Apoyados con la imagen del triángulo en color verde, nos dice que la hipotenusa tiene un valor de 10 y el cateto B tiene un valor de 8. Hay que calcular el cateto A. Tómate unos minutos para resolver estos ejercicios y después veamos qué tanto aprendiste. Las respuestas a los ejercicios son los siguientes. Espero hayas tenido éxito en la solución y te felicito por eso. Hola, el día de hoy vamos a ver el tema de área, perímetro y volumen de algunas figuras geométricas. Primer punto, introducción al área y perímetros. En matemáticas, el área es un concepto métrico que nos permite conocer el tamaño de una superficie que se encuentra delimitada por una figura geométrica. O sea, es el espacio que se encuentra dentro de una figura geométrica. Todas las áreas se expresan en unidades de metros cuadrados. En este caso, utilizaremos metros cuadrados. El perímetro representa la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. Por lo tanto, podemos decir que el perímetro corresponde al contorno de la figura geométrica. Los perímetros pueden expresarse en centímetros, metros o kilómetros, dependiendo lo que nuestro problema nos indique. Las unidades, centímetros, metros o kilómetros. Esto es de acuerdo a los datos que nos otorguen en el problema. En esta diapositiva podemos observar cómo se representa el área y el perímetro de las diferentes figuras que aquí observamos. En esta imagen, todo lo que está coloreado representa el área. El contorno, que se encuentra de color negro, representa el perímetro. En las siguientes diapositivas observaremos fórmulas y ejemplos de diferentes figuras que corresponden a áreas y perímetros. Muy bien, en esta diapositiva podemos observar diferentes figuras geométricas en las cuales tenemos fórmulas para obtener áreas y perímetros de cada una de ellas. Para calcular el perímetro, recuerda, solo tenemos que sumar todos los lados de la figura. En esta diapositiva observaremos dos ejemplos. En la figura del lado izquierdo observamos un rectángulo. Como recordemos que para obtener el perímetro es la suma de todos los lados. En la figura del rectángulo observamos que tenemos lados paralelos.
Por lo tanto, podemos nosotros abreviar para obtener el perímetro 2 veces cada uno de sus lados. En este caso, tenemos perímetro es igual a 2 que multiplica la base más 2 que multiplica la altura. Sustituyendo los datos, obtenemos 2 por la base, que es de 38 centímetros, más 2 veces la altura de 21 centímetros. Esto me da un total de 118 centímetros, lo cual corresponde al perímetro. De esta misma figura analizaremos el área. Como ya vimos en la diapositiva anterior, para la figura geométrica que corresponde a un rectángulo, la fórmula para obtener el área es base por altura. Sustituyendo los datos, área es igual a 38 por 21, que es lo correspondiente a la altura, obteniendo así 798 centímetros cuadrados. Recordemos, la unidad para el área es en centímetros cuadrados, metros cuadrados, según sea el dato que tengamos. En la figura del lado derecho tenemos un triángulo. En esta figura haremos lo siguiente. Determinaremos el perímetro, con lo cual ya sabemos que es la suma de todos sus lados. Tenemos perímetro es igual a lado más lado más lado. Sustituyendo los datos que tiene la figura, tendremos un perímetro es igual a 10 más 43.17 más 43.17, obteniendo un perímetro de 96.34 centímetros. Tomando en cuenta esta misma figura, procederemos a obtener el área. Recuerda, para el área de un triángulo, utilizaremos la fórmula área es igual a base por altura sobre 2. Recordando que la altura, en este caso, se determinará del vértice más alto hacia la base, lo cual está trazado con una línea punteada en color rojo. Sustituyendo los datos tendremos altura es igual a la base, que son 10, por la altura, que son 42, dividido entre 2, obteniendo una área de 210 centímetros cuadrados. Ahora veremos un ejemplo para determinar perímetro y área de un terreno. José acaba de comprar un terreno para construir su casa en las afueras de la ciudad. Cuando compró el terreno, le dieron las escrituras con el área y el perímetro. Sin embargo, perdió la carpeta donde venían y solo se quedó con una foto del terreno. Número 1. José quiere cercar el terreno. ¿Cuántos metros de alambre necesitará? Recordemos que para saber el perímetro tenemos que sumar todos los lados. Tomando en cuenta la figura que se muestra, procederemos a obtener el perímetro. Sustituyendo los datos de acuerdo a la imagen, tendremos perímetro es igual 5 metros más 8 metros más 7 metros más 8 metros, obteniendo un perímetro de 28 metros. El perímetro, recordemos que también lo podemos llamar como el contorno de una figura. Por lo tanto, José necesitará 28 metros de alambre para cercar el terreno. Y ahora, continuando con el ejemplo, procederemos a determinar el área. Número 2. José quiere ponerle zacate a todo el terreno. ¿Cuántos metros de zacate necesitará comprar para cubrir toda la superficie? Recordemos que el área es todo lo que se encuentra dentro de la figura, todo el espacio que hay disponible dentro de la figura. Para saber cuánto necesitará de zacate, necesita conocer el área.
Para calcular el área del terreno necesitamos utilizar la fórmula correspondiente. Como observamos en las diapositivas anteriores, cada figura geométrica tiene una fórmula diferente para determinar el área. Es importante que la recordemos. Si observamos la foto podemos saber que el terreno tiene forma de trapecio. Entonces la fórmula correspondiente será la siguiente. Área es igual a altura que multiplica a la base mayor por la base menor entre 2. Sustituyendo los datos de acuerdo a la imagen, obtenemos área es igual a 6, que corresponde a la altura, por 7, que corresponde a la base mayor, que multiplica a 5, que corresponde a la base menor, todo esto sobre 2, obteniendo un resultado de 105 metros cuadrados. Por lo tanto, el área del terreno es de 105 metros cuadrados, por lo que se necesitará comprar 105 metros cuadrados de zacate para cubrir toda la totalidad del área. Ahora continuaremos con la introducción al volumen. El volumen es un concepto métrico que nos permite conocer y calcular el espacio físico que ocupa un cuerpo. El volumen es utilizado para saber cuánto mide todo el espacio que ocupe algo que no es plano, por ejemplo, una lata de refresco. Entonces también sirve para saber la cantidad necesaria para llenar una alberca, un vaso, etc. Las unidades utilizadas para expresar las mediciones de volumen son el metro cúbico. A continuación, veremos fórmulas y ejemplos de volumen. Aquí tenemos diferentes fórmulas básicas para calcular volumen. Recordemos que en estos prismas, la base es una figura geométrica. De acuerdo a esa figura geométrica, nosotros podemos obtener el área. Recordando en las diapositivas anteriores, cada figura geométrica tiene una fórmula diferente para sacar el área. Aquí tenemos algunas representadas: cubo, prisma, cilindro y esfera. Analizando un ejemplo para obtener volumen. María acaba de comprar una pecera en forma de prisma rectangular y quiere saber cuánta agua es necesaria para llenarla. Para saber cuánta agua necesitamos, tenemos que conocer el volumen y para calcularlo, obviamente tenemos que utilizar la fórmula de volumen de un prisma rectangular que observamos en las diapositivas anteriores. Volumen es igual a lado de la base por otro lado de la base por la altura de la figura geométrica. Teniendo así, volumen es igual, sustituyendo los datos de acuerdo a la imagen, 50 por 15 por 20, obtendremos un volumen de 15.000 centímetros cúbicos. Respuesta: para llenar esta pecera se necesitan 15.000 centímetros cúbicos, o si lo convertimos a metros, tenemos 150 metros cúbicos de agua. Un tip que también podemos utilizar para encontrar el volumen es encontrar el área de la base de la figura y multiplicarlo por su altura. Por ejemplo, analizando este mismo ejemplo de la pecera, encontramos primero el área de un rectángulo, que es la base de esta figura, y lo multiplicamos por la altura. Si se fijan, esto es exactamente lo mismo que haber multiplicado lado por altura. Para finalizar con el tema, te dejo estos dos ejercicios.
para que lo resuelvas con lo que acabas de aprender. Tómate tu tiempo y recuerda no usar calculadora, ya que en el examen no podrás utilizarla. Aquí puedes observar las respuestas correctas para que puedas comprobar tus resultados. Te deseo mucho éxito en tu examen.